Personalmente, me gusta la definición de omnipotencia que usan Flint, Fredoso y Tomás de Aquinas, entre otros. Ellos afirman que la omnipotencia es la posibilidad de producir o actualizar estados de cosas dentro de los parámetros de lo lógicamente posible. Básicamente, esto afirma que un ser todopoderoso u omnipotente tiene la habilidad de traer cualquier cosa a la existencia, pero ejercerá su omnipotencia siempre y cuando tal cosa que se traiga a la existencia sea lógica, en el sentido del contexto y la probabilidad de su existencia. Por ejemplo, un ser todopoderoso no va a crear un cuadrado redondo, por la sencilla razón que esto sería y es una inconsistencia lógica. Esta definición también responde hermosamente a la típica pregunta atea: si Dios es todopoderoso, ¿puede crear una piedra tan pesada que ni Él la pueda levantar? Personalmente me asombra la cantidad de ateos inteligentes que preguntan esto. El problema con esto es que se puede presentar cierto dilema con respecto a lo que se podría considerar como lógico. Podemos presentar este dilema de la siguiente manera. Pregunta 1. ¿Lo lógico es lógico porque Dios decide que sea lógico? Y pregunta 2. ¿Lo lógico es lógico y no hubiera podido ser de otra forma? Bueno, analicemos las dos partes. La primera claramente nos indica que si Dios es el que decide las leyes fundamentales de las matemáticas y la lógica, esto nos deja con la opción, de acuerdo a Descartes, que estas leyes son contingentes o accidentales en su existencia y por lo tanto podrían haber sido diferentes. Por ejemplo, 2 más 2 podrían haber sido 3 en vez de 4. O A podría haber sido no A al mismo tiempo, en el mismo sentido y contexto. La segunda pregunta establece que si Dios reconoce las leyes fundamentales de las matemáticas y la lógica, esto nos indica que Dios está sujeto a estas leyes, y por lo tanto las leyes fundamentales de la matemática y la lógica existen de una forma como objetos abstractos ajenas a Dios. Es definitivamente inconcebible que la primera parte del dilema sea correcta. 2 más 2 igual a 3. O incluso, para poder negar la ley de la no contradicción, tengo que asumirla. Entonces está claro que esta parte del dilema crea absurdidades, por lo tanto no puede ser tomada en serio. La segunda parte claramente nos deja con la pregunta: ¿existe algo por sobre Dios a lo que Él está sujeto? Pero, de acuerdo a la definición de Dios, esto es imposible. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En pocas palabras, se podría decir que las leyes fundamentales de las matemáticas y la lógica existen en forma necesaria porque son consistentes con la naturaleza de Dios. De esta forma, las leyes fundamentales de la matemática y la lógica no son contingentes o externas a Dios. Analicemos esto más a fondo. La primera parte del dilema, Alvin Plantinga la nombró posibilismo universal. El posibilismo universal sostiene que no existen verdades necesarias. Descartes defendió esta postura en su tiempo, pero esta postura ha sido altamente rechazada por casi todos los filósofos cristianos. Pensemos, no existen verdades necesarias. El rechazo al posibilismo universal se encierra en una simple pregunta: ¿es esta afirmación verdad o no? Si esta afirmación es verdadera, entonces se autorrefuta. Si no es verdadera, entonces la afirmación posiblemente es falsa, lo que significa que Dios pudo haber establecido verdades necesarias. Si usamos la semántica de mundos posibles, podemos entonces decir que sí existe un mundo posible en el cual Dios decide que sí habrán proposiciones que serán necesariamente verdad en cualquier mundo dentro de ese mundo posible. Pero si existen tales proposiciones, entonces no existe un mundo en el que no existan proposiciones verdaderas para cualquier mundo posible. Esto significa que no es posible que no existan las verdades necesarias, lo que contradice el posibilismo universal. Es más, la posición de Descartes y Plantinga, entre otros, especialmente ateos modernos que predican el relativismo universal, es increíble. Esta posición, desde el punto de vista descartiano, nos pide que creamos que Dios pudo haber hecho que todo venga a existir, nosotros y la creación, sin la necesidad que Él existiera. Esto significa, tal como lo predica el argumento ontológico de Dawkins, que es posible que exista un mundo posible en el cual Dios no existe,
y Él nos creó a todos y todo. Esto es una tontería, una absurdidad. Es imperativo, por lo tanto, que necesariamente tengan que existir verdades necesarias, pero no les sigue en forma necesaria a la necesidad de la existencia de las leyes fundamentales de las matemáticas y la lógica, que existen de alguna forma independiente a Dios, como objetos abstractos, y más encima, Dios tiene que estar sujeto a estas verdades necesarias. Lo que sí se puede concluir es que estas verdades necesarias sobre las leyes fundamentales de las matemáticas y la lógica son una representación de la forma en la que la mente de Dios opera. Si nos ponemos a pensar, teológicamente, esta doctrina se acomoda hermosamente con el prólogo del hermano Juan en su Evangelio, cuando él describe a Cristo como siendo el Logos de Dios.